Antes pensaba que el dolor era algo agudo, un quiebre, un grito, una quemadura. Pero el verdadero dolor es silencioso. Se asienta en los rincones de tu vida como polvo que no se barre. Eso aprendí en esta silla, en esta casa que ya no siente mía. El silencio no es nuevo. Empezó el día que me trajeron de la cirugía cuando vi la mirada de mi hija. Preocupación sí, pero debajo algo más. Distancia. No de kilómetros, sino de decisiones. Recuerdo cómo Isabel estaba al pie de mi cama en el hospital con los brazos cruzados sobre su abrigo de marca, los labios en una línea educada. Elvira, su suegra, sentada a su lado, con un libro abierto pero sin leer, mirando su reloj como si tuviera un lugar mejor donde estar. Tal vez lo tenía. Se quedaron 30 minutos. Elvira preguntó por el clima en Guadalajara. Isabel comentó sobre las flores que alguien más había mandado. Luego lo dijo tranquila como si fuera lo más razonable del mundo. Igual iremos a España, mamá. Todo está reservado y tú siempre has sido tan independiente. Lo dijo como un halago. Como si dejarme en la orilla fuera algo que yo le había enseñado. Abrí la boca para protestar, pero ella se inclinó, tocó mi mano con suavidad, como si fuera de cristal que no planeaba llevarse, y dijo: «No nos llames mientras estemos felices, por favor». Y se fueron. Así sin más. Hoy es el día 5. Estoy en casa, si se puede llamar casa a este lugar roto. Mi abrigo sigue colgado en el perchero intacto. La tetera está llena fría. Dejé de encender la tele. No hay nada ahí que necesite escuchar. Y aún así hoy el silencio se rompió. Un zumbido en mi celular. 23 llamadas perdidas, todas de ella, todas de Isabel. La última cena de Acción de Gracias fue la primera con Elvira. Pasé toda la mañana cocinando, asando el pavo, preparando camote al horno como a Isabel le encantaba de niña, y haciendo tamales de elote con la receta de mi madre, escrita a mano aún manchada de mantequilla, del año que la hice sola por primera vez. Elvira llegó con un tazón de vidrio frío y una servilleta de lino en su bolsa. «Una pequeñez», dijo, mientras Isabel tomaba el tazón como si fuera sagrado. Adentro salsa de arándanos claramente comprada con ese brillo artificial. Cuando nos sentamos a comer, Elvira contó historias de cuando cenó con un chef estrella en Barcelona. Isabel la miraba como si un reflector hubiera encontrado su escenario perfecto. Cuando pasamos la comida, la salsa de Elvira recibió elogios. «¡Qué fresca!», dijo mi yerno Eduardo. «No tan dulce», añadió Clara, una amiga de Isabel. Mis tamales apenas los tocaron. Alguien incluso preguntó si se habían resecado en el horno. Me tragué el dolor con mi agua, sonriendo, asintiendo, doblando la servilleta sobre mi regazo, como si pudiera ocultar el nudo en el alma. Isabel la llamó mamá Elvira toda la noche. Lo dijo con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Llevaban rebozos a juego verde bosque profundo y la misma bolsa de mano en 2 tamaños. Cuando ofrecí café con el postre, Elvira intervino con gracia. «Déjame ayudarte, querida», me dijo con voz baja y refinada. «Ya hiciste bastante». Desde la puerta vi cómo servía las tazas con facilidad, repartiéndolas como si fuera una comunión. Isabel estaba a su lado, brazo rozando brazo, cabezas inclinadas en risas compartidas. Nadie me pidió que me sentara. Nadie me buscó para nada. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y las velas consumidas a la mitad, encontré la bufanda tejida que hice para Isabel años atrás, aún doblada en el banco del pasillo donde la dejó. Prefirió el rebozo de Elvira. Fue la primera vez que noté que el amor de mi hija había cambiado de forma, y no estaba segura de que hubiera lugar para mí. Antes del accidente mi vida no era emocionante, pero era mía. Daba un taller de escritura 2 mañanas a la semana en la Casa de Cultura, lo justo para sentirme útil sin agotarme. Horneaba pan de limón y pastel de manzana para los vecinos que dejaban notas de agradecimiento y moldes vacíos en mi porche. Los viernes caminaba al mercado local
y compraba hierbas de temporada fingiendo que sabía qué hacer con ellas. La mayoría de los días estaba sola, pero no me sentía sola. Ahorraba para un viaje a Puerto Vallarta. Nada lujoso, solo unas noches por mi cumpleaños. Una cabaña rentada cerca de las dunas, libros a medio leer, y una taza caliente entre las manos mientras el sol salía sobre el Pacífico. No era mucho, pero era algo que esperar. Había escrito las fechas en mi calendario con tinta marcadas 2 veces. Esa mañana iba a llamar a Isabel, no para pedirle que viniera, sino para avisarle que estaría afuera si intentaba visitarme. No hice la llamada. El sol estaba fuerte esa mañana, reflejándose en los buzones y el cofre de mi coche. Tomé la carretera a Chapala. Para evitar las obras cerca de la ciudad, giré como lo había hecho 1000 veces. Pero ese día había hielo negro bajo la curva de la colina, escondido donde los árboles bloqueaban el sol. Mis llantas patinaron antes de que pudiera pensar. Un momento cantaba bajito con la radio y al siguiente estaba sin peso, girando metal contra metal el mundo de lado. El sonido del metal al doblarse no es ruidoso como en las películas, es pesado. Gime. Recuerdo pensar, ni siquiera rezar, solo pensar que alguien llegara. Y luego todo se volvió blanco. El cuarto de hospital olía a antiséptico y flores pasadas. Miraba el pasillo esperando ver sus rostros cada vez que pasaban pasos. No llegaron hasta la tarde. Para entonces ya había recibido 2 rondas de medicamentos y una enfermera desconocida me había cambiado las vendas con más cariño del que recibiría de mi propia hija. Isabel entró con un café latte y tacones altos para un hospital. Elvira la seguía impecable en lana camel y un labial que nunca se corría. Fue Isabel quien se inclinó primero rozando un beso en mi mejilla, como quien verifica fiebre, no como quien ofrece amor. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo. No sé qué esperaba, huesos saliendo de la piel. Se sentaron al borde de las sillas de visita, como si no quisieran arrugar su ropa. Elvira habló más, contando su lista de empaque y las ciudades que visitarían como si yo fuera una amiga más a quien actualizar. Isabel añadía poco, asintiendo sus ojos yendo al reloj en la pared. Cuando pregunté si se quedarían mucho hubo una pausa. Luego Isabel dijo, «Mamá, igual iremos a España. Todo está reservado y no podemos cancelar ahora. Eres fuerte, siempre lo resuelves». Lo dijo como quien elogia un filtro de agua confiable autosuficiente ordinario. Elvira añadió con una risa ligera, «No arruinemos la felicidad de nadie, ¿verdad? Estarás bien, querida». No había pregunta en su voz. Era una sentencia final. Se quedaron 28 minutos. Los conté. Cuando se fueron, Isabel tocó mi mano. No un apretón, solo un golpecito. Las vi desaparecer por la puerta ya hablando de límites de equipaje y zonas horarias. El cuarto se sintió más frío después, no por el aire sino por lo que se llevaron. Volver a casa no fue como lo imaginé. Pensé en un alivio, paredes conocidas, mis propias cobijas, el olor a canela del té que guardo cerca de la estufa. En cambio fue como caer en la vida inacabada de alguien más. Mi recámara estaba arriba, pero las escaleras eran una montaña. Habían puesto un catre en la sala delgado y chirriante de los que los hoteles guardan para emergencias. El congelador zumbaba más fuerte de lo que recordaba, lleno de comidas congeladas que Elvira debió elegir, etiquetas con nombres como cosecha toscana y ensalada de quinoa y limón. Ninguna se parecía a las sopas que le hacía a Isabel cuando estaba enferma. Ni sopa de pollo con arroz, ni crema de elote. Solo cajas pulcras de conveniencia alineadas como un recordatorio de que hasta el cuidado había sido delegado. Una bandeja en la mesa tenía mis pastillas para el dolor, pañuelos y una jarra de plástico con agua. Eficiente, estéril, sin amor. Evitaba mirar las escaleras. En cambio veía la luz arrastrarse por el techo, mientras pasaban las horas sin poder dormir, demasiado cansada para moverme. La tele seguía apagada. Cada sonido en la casa resonaba claro,
el golpeteo de ramas afuera, el tic del calentador, el zumbido ocasional de un coche, pasando como si el mundo siguiera sin mí. Esa tarde abrí el cajón de los blancos buscando algo cálido para los hombros. Mis dedos rozaron la bufanda tejida que hice para Isabel en su primer año de universidad. Lana suave, en su tono ciruela favorito. Aún doblada intacta, no la empacó. Claro que no. Prefirió el rebozo de seda de Elvira. Sostuve la bufanda un momento, luego la devolví sin desdoblarla. No había consuelo en ella, solo memoria. La casa crujió ligeramente en las paredes mientras la temperatura bajaba. Tomé otra cobija y me dije que no lloraría. Las pastillas para el dolor venían en un frasco con tapa a prueba de niños que hasta los adultos abren maldiciendo. Logré abrirlo con una cuchara con las manos temblando por el frío y el dolor. Una pastilla se me escapó y rebotó una vez antes de rodar bajo la mesa. Intenté alcanzarla con mi garra, luego con una regla, luego con la mano estirada contra el suelo. Se quedó fuera de alcance, brillando en la luz débil como si se burlara de mí. Me recargué en la silla de ruedas con el corazón acelerado. Era la última dosis permitida por la mañana. Sin ella el dolor se extendió rápido por la columna detrás de los ojos, a las costillas como un cinturón apretado. Aún sentía el moretón del cinturón de seguridad, una sombra en media luna en mi piel. No comí ese día, no me bañé, no pude. Miré el techo por horas preguntándome si era posible pudrirse por dentro sin que nadie lo notara. El único sonido era el zumbido sordo del refrigerador y el quejido ocasional del calentador. Hasta el viento se había callado como si no tuviera razones para molestarse con esta casa. Por la tarde tomé mi celular, no para llamar, solo para distraerme. Entonces lo vi 23 llamadas perdidas, todas de Isabel. El último mensaje apareció mientras miraba la pantalla. Por favor, contesta. Te necesito. Lo leí una vez, luego otra. Mi dedo se quedó sobre el botón de responder, pero no se movió. Sentí algo nuevo en el pecho, algo pesado, callado, reacio. Dejé el celular sin contestar. La luz afuera ya era azul profunda, las sombras alargándose en el suelo. Me recosté en la silla, cerré los ojos y esperé el próximo zumbido. A la mañana siguiente desperté con 12 mensajes más. El primero era solo una llamada perdida. El segundo decía: algo le pasó a Elvira. Los siguientes llegaron como olas, más cortos, más frenéticos, menos cuidados. Se desmayó en el hotel. Creen que fue un derrame. No puede mover el lado derecho. No sé qué hacer. Para el último, el tono había cambiado. La puntuación se deshizo. Los espacios entre pensamientos se difuminaron. Leí el mensaje final 2 veces antes de dejar el celular en mi regazo. Mamá, por favor. No sé cómo lo hiciste todos esos años. No dejo de temblar. Dime qué hacer. Era la misma hija que se inclinó sobre mi cama en el hospital y me pidió no llamar mientras estaba feliz. La misma voz que me pidió silencio para que su alegría no se interrumpiera. Ahora esa voz se quebraba en mis manos pidiendo guía, cuidado, la firmeza que nunca aprendió a dar. Me quedé ahí mucho tiempo, no con enojo, ni siquiera con satisfacción, solo callada como un campo tras la tormenta, todo aplastado. No era alegría lo que sentía, no era vindicación, solo un dolor más hondo que el físico saber que al fin veía lo que cargué, pero solo porque alguien más lo dejó caer en sus manos. No respondí, no volteé el celular, solo lo dejé ahí zumbando una vez más y luego quedándose quieto. Dejé pasar otro día antes de contestar. Lo necesitaba, no para castigarla, solo para respirar, pensar, saber si la parte de mí que siempre corría hacia ella aún existía. Cuando el celular sonó de nuevo, miré la pantalla hasta el último timbre y presioné aceptar. Isabel no habló de inmediato. Escuché ruido de calle de fondo, una sirena lejana, pasos resonando en piedra. Luego su voz llegó pequeña y tensa. Mamá. Esperé. Está en el hospital.
Estoy sola aquí. No explican claro. No entiendo los papeles. No dormí anoche yo. Se detuvo, respiró hondo y lo dijo tan bajo que casi no lo oí. No me di cuenta de cuánto hacías hasta ahora. Dejé que el silencio se extendiera. Cuando hablé, mi voz no tembló. Pensé que no debía arruinar tu felicidad. Ella inhaló fuerte. La oí intentar no llorar fallando. No quise decir eso. Yo no sé qué pensaba. Solo quería paz, un descanso, Elvira dijo. Se detuvo como si supiera que esa excusa ya no valía. Lo siento. No le dije que estaba bien. No lo suavicé, pero tampoco colgué. En cambio pregunté, ¿dónde está ahora? Ella exhaló como si el suelo regresara bajo sus pies. Madrid, Hospital La Paz. Dicen que es un derrame moderado. No habla claro, está confundida. Intento hacer todo, pero... Su voz se quebró de nuevo. Tomé el cuaderno junto al teléfono. ¿Tienes su fecha de nacimiento, detalles del seguro? Empezó a listarlos, y los escribí no porque quisiera, sino porque sabía lo que había que hacer. Lo que siempre había hecho, aunque nadie lo viera. Esa noche le envié el nombre de un intérprete local, instrucciones para contactar a la Embajada de México y un recordatorio de llevar pantuflas para los pisos del hospital. Ella respondió, «Sigues haciéndolo, sigues sosteniendo todo». No contesté. Cerré el celular, apagué la luz y dormí antes del próximo zumbido. No hice una maleta. No reservé un vuelo. Hubo un tiempo en que lo habría hecho sin pensar dejar todo para estar a su lado como siempre. Pero esta vez me quedé en mi silla, hice mis llamadas y ayudé desde la distancia que ella una vez pidió. Encontré el contacto de la Embajada de México para ayuda de emergencia. Les escribí en su nombre sabiendo lo lento que avanza la burocracia. Localicé a una enfermera bilingüe que podía visitar a Elvira en el hospital, explicar las instrucciones de cuidados que se acumulaban en las manos de Isabel. Le envié el contacto con una nota pregunta por Luisa. Es amable y escucha. Ella respondió. Gracias. Nunca habría sabido por dónde empezar. Contesté con una línea, ahora lo sabes. Llamó 2 noches después. Esta vez sonaba cansada de verdad, no como alguien molesto, sino como alguien cambiado. Estoy mejor, dijo. Hasta logré que comiera sopa hoy. Le dije que era de una receta tuya. No pregunté si realmente lo era. No necesitaba saberlo. Hizo una pausa y añadió, creo que ahora entiendo. Siempre pensé que manejabas todo como si fuera fácil. Nunca lo fue, dije. Lo sé. Preguntó si necesitaba algo. Eso era nuevo. Le dije que estaba bien. Dudó antes de decir, bueno, entonces me las arreglaré. Y la dejé. No me quedé mucho en la llamada. No me detuve en la emoción. Terminé la conversación como ella tantas veces terminó las mías, con un adiós educado, cuidadoso. No era para herir. Era para reflejar. Esa noche me hice un té y vi el vapor subir formando espirales suaves sobre el borde. Le había dado herramientas, no calor, no presencia, no el aterrizaje suave que tal vez esperaba, solo lo suficiente, nada más. Y fue extraño lo pacífico que se sintió. A la mañana siguiente, desperté sin dolor por primera vez en semanas. Hice pan tostado, regué la planta junto a la ventana y moví la bufanda del cajón a la caja de donaciones. Pasaron semanas y me movía un poco más cada día. El bastón ayudaba, pero lo que más me sostenía era el silencio ya no pesado, solo suave en los bordes. Podía caminar al porche sin quejarme, sentarme bajo el sol tardío, con una cobija sobre las rodillas, sin nadie esperando nada de mí. Una vecina trajo sopa en un frasco con mi nombre en la tapa. No se quedó mucho, solo sonrió y dijo que le alegraba verme de pie. Le agradecí y lo dije en serio. Esas pequeñas bondades pesaban más que los gestos elaborados que la gente hace cuando hay cámaras o fiestas de por medio. Esa tarde tomé la bufanda del cajón, la doblé una última vez y la puse en la bolsa de donaciones. No había tristeza ni ceremonia.
solo un soltar algo que ya no necesitaba cargar. Esa noche regué las plantas del porche. El aire había cambiado trayendo un frío que no dolía. Miré el vecindario quieto y callado y me di cuenta de que no había revisado mi celular todo el día. No se me había ocurrido. El silencio que me rodeaba ya no era el eco de la ausencia de alguien. Era espacio, aire para respirar. Y cuando llegó el correo entre un catálogo y una factura, había un sobre pequeño con un sello de Madrid. La postal era pequeña, de esas que compras en una tienda de museo sin intención de enviar. Al frente la Plaza Mayor bajo un cielo claro. Al reverso una nota en la letra de Isabel apresurada y desigual. No sabía lo que realmente era una madre, pero ahora sí, sin saludo, sin firma, solo eso. Dentro del sobre había una foto impresa en papel barato. Isabel estaba junto a Elvira, que iba en silla de ruedas envuelta en un abrigo grueso. La mano de Isabel descansaba suave en su hombro, y en el cuello de Isabel, enrollada una vez no para lucirla sino por calor, estaba la bufanda que había donado semanas antes. La miré mucho tiempo, no por la bufanda en realidad, ni siquiera por ella, sino por cómo estaba de pie. Algo en su postura había cambiado. La inclinación de su barbilla, la curva de sus rodillas, el peso que ahora cargaba. Doblé la foto y la postal y las llevé al cajón del pasillo donde guardo llaves viejas y retazos de tela. Al fondo una caja de lata etiquetada con marcador negro pruebas. Las puse con cuidado dentro y cerré la tapa. Luego fui a hervir agua para el té.